Finalmente, después de marchas, contramarchas, el gobierno publicó 2 decretos en el boletín oficial para oficializar la nueva fórmula de movilidad previsional. ¿Cómo se van a ajustar tus jubilaciones a partir del mes que viene, el mes de abril? Y esto trajo muchas confusiones porque parece que el gobierno estaría preparando un tercer decreto que ahora en instantes te voy a contar de qué se trata. ¿Qué va a pasar a partir de los próximos meses? Tu jubilación se va a actualizar por la inflación, por el IPC, el último IPC conocido, difundido por el INDEC. Esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria va a quedar consagrada definitivamente a partir de julio. ¿Y por qué te digo definitivamente? Porque abril, mayo y junio van a ser 3 meses de transición. Ahora te voy a contar por qué. A partir de abril ya va a haber una actualización mensual por inflación, es decir, tu próxima jubilación va a tener una actualización por la última inflación conocida, que es la de febrero. El haber mínimo actual, las jubilaciones mínimas son de 134.445 pesos. ¿Y a dónde se van a ir? Te lo contamos en la siguiente placa. La nueva fórmula de movilidad jubilatoria, bueno, entra en vigor a partir de abril. En abril vos vas a tener un aumento, según el IPC de febrero, que dio 13,2%. A ese aumento de la última inflación conocida va a sumarse una recomposición por única vez en abril de 12,5%. Y además de eso vas a cobrar los jubilados de la mínima, que perciben el mínimo, van a cobrar aparte en abril un bono de 70.000 pesos. Lo que aclararon en el gobierno es que lo van a cobrar entero el bono, no va a ser proporcional. Entonces esto llevaría el haber mínimo en abril a alrededor de 241.000 pesos. ¿Por qué te digo que los próximos 3 meses son de transición? Porque en abril, en mayo y en junio se va a ajustar por la inflación del último mes conocido, o sea, de 2 meses para atrás. En abril de febrero, en mayo de marzo y en junio justamente de abril. ¿Pero qué significa que son transiciones? Que estos 3 meses, cuando llegues a julio, en julio se va a comparar estos 3 meses de aumento mensual por inflación con la vieja fórmula, la de Alberto Fernández, que está en la ley, que era trimestral. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Va a elegir de las 2 fórmulas la que dé más. Es decir, si los aumentos por inflación son superiores a los aumentos de la vieja ley, que era por recaudación y por salarios, quedan consagrados en julio los aumentos por inflación, la fórmula que haya dado más. Si los aumentos por inflación son menores a la vieja fórmula, el gobierno va a poner la diferencia, lo que falta poner, para empatar lo que hubieran percibido con la vieja fórmula. A partir de julio va a ser aumentos mensuales por la inflación del INDEC de 2 meses para atrás. Y va a quedar consagrado a partir de julio, a partir de inflación. ¿Qué significa esto? Que queda consagrado que los jubilados van a perder no solo por la inflación de diciembre y de enero, sino que de acá para adelante, de julio para adelante, siempre será ajustado su haber por inflación y no por salarios. Ahora, Leandro, en el medio de todo esto queda el tema de los bonos. El bono solamente se va a cobrar en abril, después se diluye, le gana el tiempo. Y por el otro lado, ¿cuánto de necesario es tener un buen debate en el Parlamento y una ley que clarifique toda esta situación, ¿no? No cerrar las puertas a esa posibilidad. Me quedé pensando en esto del decreto, que sería un decreto correctivo, aclaratorio, no sé cómo llamarlo. Sí, la verdad que el gobierno no lo comunicó bien todo esto. La cuestión de que entra en vigor en julio es para evitar judicializaciones, porque muchos jubilados podían ir a tribunales diciendo yo con la fórmula anterior ganaba más. Claro. Esto del nuevo decreto que va a salir en las próximas horas es para rectificar que el bono lo van a cobrar en su totalidad, porque había dudas sobre eso. Claro. ¿Por qué dudas? Porque había un tope que estaba consagrado que decía que los saberes tenían justamente los de la mínima, tenían un tope actual para el cobro del bono que era de 204.445 pesos. Si se pasaban de ese tope, no cobraban el bono entero de 70.000 pesos, sino el proporcional hasta llegar a ese tope. En muchos casos era la mitad del bono, era alrededor de 30.000, 34.000 pesos. Entonces, como hubo muchas críticas hoy a este tope, el gobierno salió a aclarar por canales informales, en off the record, de que va a haber un decreto aclarando que todos los de la mínima van a cobrar el bono entero de 70.000 pesos, con lo cual la jubilación mínima de abril va a ser de 241.000 pesos y no 204.000 pesos. La verdad que hubo mucha dificultad del gobierno, por un lado para comunicarlo y por otro lado para la estrategia política, porque hubo marchas y contramarchas que salía por ley, que salía por decreto. Claro. Finalmente terminó saliendo por 3 decretos, no por 1.
Bien.